Ok, chicos, está todo listo para que podamos iniciar ya nuestra clase. Por favor, encender cámaras. Todas las cámaras las veo apagadas. Encender cámaras, por favor. Veo solamente a Matías, Víctor, Jairo. Solamente tres cámaras encendidas. Recuerden que yo no soy el único que ingresa a la clase. Y los van a estar entonces monitoreando y retirando de la clase a aquellos estudiantes que no encienden la cámara, porque realmente uno no sabe si el estudiante está allí o no está, ¿no? Ok. Bueno, vamos entonces con nuestros acertijos del día de hoy, lunes 4 de octubre del 2021 y ya nos acercamos. Uy, faltan 3 días para los exámenes de matemática. 3 días solamente y tenemos examen de matemática, así que tienen que estudiar mucho para este examen. Vamos con los acertijos, chicos, que tengan mucho éxito y que ganen la mente más rápida. Un momento, por favor. Bien, ahí tienen entonces el primer acertijo, chicos. No, están todos equivocados. No están tomando en cuenta algo. Ah, eso quiere decir 3 factorial. El 3 factorial indica que estás multiplicando 3 por 2 por uno. Yo eso lo expliqué hace tiempo atrás. ¿Correcto, Matías? Sale 90. Muy bien, Matías. Punto para Matías. Ahora vamos con el segundo acertijo, chicos, que tengan mucho éxito. Y como siempre digo, que gane la mente más rápida. Ese al toque sale. ¿Correcto, Jairo? Sale 12. Muy bien. Punto para Jairo. Solo con respetar la jerarquía de las operaciones ya uno se da cuenta cuánto tiene que salir el ejercicio. Solamente es eso, ¿no? Respetar jerarquía de operaciones, nada más. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a pasar a nuestro libro de actividades. Creo que estábamos en la parte de estadísticas, nos falta todavía resolver un ejercicio. Ya ustedes resolvieron algunos ejercicios cuando realizamos los grupos. Creo que falta por resolver el ejercicio número 4 y nivel uno y nivel 2. Eso es lo que creo que nos está faltando. Entonces, ubico el libro de actividades. Entonces, como les comentaba, recuerdo que ya ustedes resolvieron el ejercicio 2 y el ejercicio 3 lo resolvieron el día viernes cuando hicimos los grupos. Por lo tanto, vamos a resolver el día de hoy el ejercicio 4. Préstenle atención a este ejercicio porque de verdad es un poquito extenso. Es trabajoso hacer este ejercicio. Pero antes de iniciar con ejercicio, para no olvidarme, voy a pasar primero la asistencia. Así que si escucha su nombre, diga presente. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a resolver el ejercicio número 4. Libro de actividades, página 213. Repito, libro de actividades, página 213. Su examen del día jueves tiene 8 preguntas. El examen ya está listo. Son 8 preguntas que tendrán. eh, mis recomendaciones desde el día de hoy, lunes, tener una hoja limpia al lado, lápiz,
borrador, tajador, para resolver en orden cada uno de los ejercicios en esa hoja. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo en el examen foto de la resolución de los ejercicios. ¿Sí? Recuerden que es evaluación bimestral. En la evaluación bimestral o en la mensual, parcial, siempre pido fotos de evidencia. Ok, lo estaré recordando durante todos estos días. Voy con el ejercicio número 4. Dice, en el siguiente histograma se representa la información sobre el consumo de agua en un distrito de Lima en base a una muestra de familias. Tenemos entonces el histograma donde podemos observar en la línea horizontal el consumo en metros cúbicos. En la línea vertical observamos el número de familias. Luego me dice, construye la tabla de frecuencias considerando la marca de clase, la frecuencia absoluta y acumulada. Luego calcula media aritmética, mediana y moda. Es decir, que me piden las 3 medidas de tendencia central en este ejercicio. Por eso decía, mucha atención con este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es construir la tabla. Esta tabla entonces tendrá consumo de agua. Coloco por acá consumo. Consumo. Me dice considera la marca de clase. Coloco la marca de clase X sub I. Me dice frecuencia absoluta F sub I minúscula. Y la acumulada F mayúscula y minúscula. Esto es lo que me pide que considere en la tabla, ¿ok? Pero, como me está pidiendo la media aritmética, yo voy a agregarle una columna más, que será la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Ok? Fíjense que el ejercicio no me dice que lo tome en cuenta, pero ya yo sé que para calcular la media aritmética necesito la sumatoria de la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Por lo tanto, la voy a agregar aquí al final. Marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta. Listo. Ahora la pregunta, ¿cuántos intervalos tengo en el consumo? Voy al histograma. ¿Cuántos rectángulos tengo en el histograma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, tengo 6 intervalos. Ahí iría el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y por supuesto el total. Aquí tengo entonces mi tabla de distribución de frecuencias. Comienzo por colocar los intervalos. ¿Dónde tengo los intervalos? Lo tengo donde dice consumo en metros cúbicos. Es decir, en los rectángulos. Y me dice que va de 0 a 10 el primer intervalo. Coloco por aquí 0, guión 10. El segundo intervalo iría de 10 a 20. 10 a 20. El tercero iría de 20 a 40. Perdón, de 20 a 30. El cuarto de 30 a 40. Quinto de 40 a 50. Bueno, y el último intervalo que va de 50 a 60. ¿Ok? Estos son intervalos que van cerrado, abierto,
cerrado, abierto. Todos van cerrados, abiertos, menos el último, que tiene que ir cerrado, cerrado. Recuerden eso, ¿no? Bien, ahora me voy a sacar la marca de clase. ¿Cómo se determina la marca de clase? Por favor, recuérdenlo, no lo olviden. Para calcular la marca de clase, usted suma el límite inferior del intervalo con el límite superior del intervalo. Lo divide entre 2 y ahí tiene la marca de clase. Miren el primer intervalo. Límite inferior, 0. Límite superior, 10. Lo sumo. 0 más 10, 10. Lo divido entre 2, 5. Esa es mi marca de clase. Segundo intervalo, límite inferior 10, límite superior 20. Lo sumo, 30. Lo divido entre 2, 15. Observemos el tercer intervalo. Límite inferior, 20. Límite superior, 30. 20 más 30, 50. Dividido entre 2, 25. Ahora quiero que observen este patrón. 5, 15, 25. Va aumentando de 10 en 10. Entonces aquí ya puedo colocar 35, 45 y 55. Aquí tengo mi marca de clase. Frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas las voy a conseguir ¿dónde? En mi histograma. En la línea vertical, ahí tengo la frecuencia absoluta. Ubico el primer intervalo de 0 a 10, que llega hasta el número 12. Entonces, 12 es la frecuencia absoluta. Segundo intervalo de 10 a 20 llega hasta el número 16. 16 es su frecuencia absoluta. Tercer intervalo de 20 a 30 llega hasta el número 20. 20 entonces es su frecuencia absoluta. Cuarto intervalo que va de 30 a 40 llega hasta el número 24. Entonces 24 será su frecuencia absoluta. Sigo. Siguiente intervalo de 40 a 50. Llega hasta el número 16. Por lo tanto, 16 será su frecuencia absoluta. Y de último, el intervalo que va de 50 a 60, el cual llega hasta el número 12. Por lo tanto, 12 será su frecuencia absoluta. Ahora quiero la absoluta acumulada. Recuerden que la absoluta acumulada la obtengo ¿cómo? Sumando en zigzag, no lo olvide. El primer dato se repite, es decir, este 12 lo repito. Y aquí comienzo mi suma en zigzag. 12 más 16, 28. 28 más 20, 48. 48 más 24, 72. 72 más 16, 88. Y 88 más 12, obtenemos 100. Eso quiere decir entonces que el número total de encuestados fueron 100 personas. Voy a ir colocando esto por acá, donde tengo mi total. El total de la frecuencia absoluta entonces son las 100 familias que fueron encuestadas. Y este total de la frecuencia absoluta tiene que coincidir con la frecuencia absoluta acumulada. Lo cierto es que el ejercicio va bien. Yo solamente quería ver quiénes realmente acatan la norma y quién no. Y aquí me di cuenta entonces quienes estaban borrando es porque no acatan normas y los que no borraron, chévere, los felicito. Usted sí acata normas. Bien. ¿Qué tengo que resolver ahora? Bueno, mire, marca de clase multiplicado por frecuencia absoluta. Es decir, en mi primer caso, 5, que es la marca de clase, multiplicado por el 12, que es la frecuencia absoluta del intervalo.
Entonces digo 5 por 12 y eso me sale 60. El siguiente, 15 por 16, eso me sale 320. El siguiente, 25 por 20. ¿Cuánto me sale de multiplicar 25 por 20? Vamos, alguien que me diga 25. 500, entonces coloco por acá 500. Sigo, 35 por 24. ¿Cuánto me sale 35 por 24? 840, correcto. Sigo, 45 por 16. 720, muy bien. Sigo, 55 por 12. 660. Ahora, por favor, necesito que sumen todos estos datos que acaban de encontrar. Necesito la sumatoria de todo, necesito ese total. ¿3100? ¿Alguien que por favor lo verifique? 3100, ok, yo escribo entonces por acá 3100. ¿Sí? Confío en lo que ustedes me están diciendo que es 3100. Ahora voy a calcular la media aritmética. Resulta ser que la media aritmética, primero que todo, se escribe con la letra X, una rayita arriba. Su fórmula precisamente es la sumatoria de la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Esto dividido entre el número total de datos. Ya ustedes calcularon esa sumatoria. Me dijeron que era 3100. Yo lo coloco por acá, 3100. Número total de datos, ya lo tenemos por acá. El total que dice 100, entonces divido entre 100. Divido entre 100. Resuelvo y eso me sale 31. Entonces, la media aritmética es 31. Ya, resolví el primero. Ahora voy con la mediana. Pero resulta ser que para poder calcular la mediana, primero debemos recordar su fórmula, ¿no? La cual voy a escribir por acá. La mediana, que será igual al límite inferior más la amplitud que multiplica al número total de datos dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, porque me dice FI menos 1, esa es la anterior, dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Por lo tanto, lo primero que hay que determinar es quién es el intervalo de la mediana. Repito, ¿quién es el intervalo de la mediana? Para calcular quién es el intervalo de mediana, comienzo por dividir n entre 2, porque eso me va a dar una posición. N entre 2 me sale 50, porque 100 entre 2 es 50. Me tengo que ir ahora a la frecuencia absoluta acumulada y buscar, escúcheme bien, buscar el primer intervalo
que supere o que tenga el 50, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada que contenga el número 50 y si no aparece el 50, tiene que ser el intervalo que lo pase enseguida, ¿no? El que enseguida pase de 50. Entonces, ¿cuál es el intervalo que pasa de 50 acá? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el intervalo que pasa de 50? Intervalo que pase de 50. ¿Cuál sería ese intervalo? ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? La primera frecuencia absoluta acumulada que supera el 50. Eso es lo que estoy buscando. La primera que supere al 50. ¿Cuál es? 72. Ok. ¿Qué intervalo contiene el 72? Porque aquí tengo la frecuencia absoluta acumulada que supera el 50. ¿Cuál es ese intervalo? Lo indico por acá. El intervalo 30-40. Ok, ¿por qué marco el intervalo 30-40? Porque ese será el intervalo entonces de la mediana. De ahí entonces voy a empezar a tomar información. ¿Cómo qué? Como el límite inferior. ¿Quién es el límite inferior de la mediana? Claro, 30. Muy bien. ¿Cuál es la amplitud del intervalo de la mediana? 10. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo de la mediana? El anterior, ¿ok? 48. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana? Ojo, frecuencia absoluta 24. Ok. Bueno, chicos, lo único que me toca hacer ahora sería reemplazar la información, ¿no? Nada más. En la fórmula. Entonces diré, la mediana será igual. Límite inferior, me dijeron que era 30, más la amplitud, que es 10. Esto multiplica a quién? N entre 2 es 50, menos Fi menos 1 es 48, dividido entre F sub I, que es 24. Bueno, aquí sí necesito que ustedes resuelvan, ¿no? De verdad, aquí sí necesito que ustedes resuelvan. Por ejemplo, 50 menos 48, 2. 2 entre 24 es un doceavo. Divida 1 entre 12 y lo multiplica por 10, por favor. 1 entre 12 y lo multiplica por 10. Me dice cuánto sale. 0,83 con sombrerito, me dicen por aquí, ¿no? Ok, entonces colocamos más 0,83. Una pregunta, ¿el sombrerito lo tiene el 83 o el 3? Ah, ok, aquí sombrerito. Listo, entonces eso me dará un aproximado de 30,83. Y esta será la mediana. ¿Ok? Ahí tengo el valor de la mediana, es decir, ya calculé media aritmética y he calculado mediana. ¿Qué me pide ahora? Me piden la moda. Vamos a escribir entonces, disculpen, lo voy a escribir de este lado, la fórmula de la moda. La moda será igual, límite inferior del intervalo de la moda más amplitud del intervalo de la moda que multiplica a d sub 1
Y si leen la leyenda en su libro, dice diferencia entre las frecuencias de la clase modal y la clase anterior. Diferencia entre las frecuencias. Esto dividido entre D sub 1 más D sub 2. Ya D sub 1 dije quién era. Ahora digo quién es D sub 2. En la leyenda de su libro dice diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la que sigue. ¿Ok? Aquí es la que sigue. Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar por identificar quién es el intervalo de la moda. Para saber cuál es el intervalo de la moda, tengo que buscar en la frecuencia absoluta, no en la acumulada, sino en la absoluta, cuál es el dato que más se repite o cuál es el intervalo que más se repite. Entonces díganme, ¿cuál es el intervalo que más se repite? En la frecuencia absoluta, ¿cuál es el mayor valor que aparece? 24, lo voy a marcar por acá. Gracias, Fabiana. 24. Resulta ser que el intervalo del 24 es el de 30 a 40. Ah, el mismo intervalo que la mediana. ¿Ya lo tengo marcado o lo dejo así? Voy. Límite inferior. Si es el límite inferior de ese intervalo, será 30, ¿no? Luego, amplitud. Misma amplitud, ¿no? 10. Ahora la pregunta. ¿Quién es de 1 y quién es de 2? De 1, recuerden que la leyenda me dice diferencia de la frecuencia del intervalo de la moda y la anterior. Ok, a ver, voy. Frecuencia de la moda, 24. Voy a escribir por aquí. Que D1 es igual a la frecuencia de la moda, que es 24, menos la frecuencia anterior. Bueno, la anterior a 24 es 20. Listo, esto es D1. Esto me sale 4. Ahora voy a determinar a D2. Y D2 me está diciendo que es la frecuencia de la moda, que en este caso es 24, menos la frecuencia que sigue, la que está después de la moda. ¿Qué frecuencia está después de la moda? 16, correcto. 24 menos 16 sale 8. Ya tengo todos los datos, lo puedo reemplazar en la fórmula de la moda y diremos entonces que la moda será igual. Límite inferior, 30. Más amplitud, 10. Multiplicado por D1, 4. Que está dividido entre D1 más D2. Es decir, D1 que es 4 más D sub 2 que es 8. A ver, la fracción me queda como 4 doceavos. Si le saco la cuarta parte, sería un tercio. Multipliquen. Bueno, multipliquen, no vamos a hacerlo así. Dividan 10 entre 3 y ya, porque cuando yo multiplico 10 por un tercio, es lo mismo que diga 10 entre 3. Eso debe de ser 3,33333333333333333. Sí, o sea, 3 con sombrerito, ¿no? Como dice Víctor. 3,3 y le colocamos el sombrerito. Esto me da aproximado como 33,3. Y ahí tengo la moda también de este ejercicio.
Entonces, fíjense que es un ejercicio bastante completo. Me obliga a hacer la tabla. Luego de hacer la tabla, nos obliga también a calcular la media aritmética, la mediana, la moda. Es decir, me están pidiendo todas las medidas de tendencia central que puede tener el ejercicio. Es decir, que es un ejercicio bastante completo, bastante interesante como para colocarlo en el examen. Por favor, cópienlo y ya vamos a continuar.